Hola, soy el hada protectora de las niñas y de los niños. Estoy aquí para enseñarte a cuidar tu cuerpo y sentirte seguro, porque tu cuerpo es solo tuyo y de nadie más. Estas palabras se narran en las primeras páginas del libro Aprende a cuidar tu cuerpo. Se trata de un libro infantil que apunta a ser una herramienta para abordar la prevención del abuso infantil, una temática delicada pero crucial. ¿Cuáles son los desafíos de abordar este tema? ¿Qué indicadores podrían sugerir que un niño necesita hablar sobre abuso o maltrato? ¿Qué herramientas deben aprender los más chicos para defenderse de estas situaciones? Bueno, justamente a través de ilustraciones y una narrativa amigable, las autoras del libro intentan enseñar a los niños y niñas sobre la importancia de establecer límites sobre su propio cuerpo. De este libro y del contenido de este libro es que vamos a hablar en los próximos minutos con Lucía Nieto y Daniela Gómez, autoras de este texto. ¿Cómo están? Bienvenidas, un gusto tenerlas por acá. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Una primera consulta, a ver, ¿qué las inspiró a escribir un libro para niños que trate justamente sobre el abuso sexual? Bueno, en particular yo conozco varios casos de abuso cercanos. Y entonces yo se daba algo que coincidía, que las víctimas eran muy pequeñas y además el abuso había sido ejercido por un familiar directo, entonces no entendían mucho qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y no tenían herramienta de autoprotección, o sea, no sabían que las partes privadas nadie las podía tocar, entonces me puse a meditar sobre eso y de la importancia de que los niños aprendan cuanto antes a autoprotegerse. Mismo hablando con conocidas, bueno, me decían eso, ¿no? Cuando saqué el libro, si este libro yo lo hubiese leído en ese momento, posiblemente hubiese podido evitar el abuso porque hubiese sido consciente de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, me dieron ganas de escribir un libro para esto mismo, para que los niños tengan herramientas y también para que los padres puedan abordar la temática que muchas veces es muy difícil y no sabes cómo. Entonces creo que el libro te da una oportunidad como para encarar esta temática y bueno, sí, de eso fue que surgió la idea. Me quedé pensando en eso que decías, ¿no? Porque capaz que ahora es un tema que dentro de todo se habla más o hay más conciencia al respecto, pero hay muchas víctimas de abuso que lo padecieron hace años y ahí sí que no tenían las herramientas y tenían ese grado de confusión seguramente además, ¿no? Lo que vos decís, porque en general se da esta situación que gran... 8 de cada 10 abusadores. 8 de cada 10, ahí está. 8 de cada 10 abusadores es una persona del entorno de ese niño o niña que es abusado, ¿no? Sí. Sí, Daniela, ¿ibas a decir? la mayoría de las situaciones son intrafamiliares, eso hace que tengamos que poner aún más foco en lo que es la detección de los niños, de las situaciones que le generan alguna alerta, ¿no? Porque siempre los niños tienen sus formas de expresar el sufrimiento que pueden estar sintiendo. Somos los padres o los que estamos cerca de ellos los que tenemos que interpretarlo, pero también el niño puede empezar desde edades tempranas a ir identificando sus emociones y lo que no le gusta. Y un poco es la apuesta del libro, un foco en la promoción y en la prevención de salud y en la prevención de situaciones de riesgo, y también tiene como una apuesta de poder enviar un mensaje a las víctimas de abuso sexual infantil que estas situaciones se reparan, ¿no? También nos parecía importante incluir la importancia de la reparación del daño de estas situaciones y que en los hechos sucede, ¿no? Que son situaciones de las cuales se puede salir y que como sociedad estamos, como vos bien dijiste, empezando a hablar más sobre este tema, pero creemos que tenemos que seguir por ese camino. Daniela, tú sos psicóloga especializada justamente en abuso sexual infantil. Una pregunta tenía que ver con eso justamente. ¿Por qué crees que a los adultos nos cuesta hablar tanto de este tema? No cuando hay una situación seguramente y ya está detectado el problema, sino el sentarnos y hablar, ¿no? De que hay situaciones o se pueden dar estas situaciones de abuso sexual, o por ejemplo, capaz que muchos padres se enfrentaron a una noticia en el noticiero y el niño ve y lee y por ahí se entera
de este tipo de cosas? Yo creo que pueden haber distintas variables. Primero que es una temática que tiene que ver con la intimidad, ¿no? Con el cuerpo de cada uno, con situaciones que en general no estamos colectivizando ni compartiendo, que genera mucha vergüenza, que seguramente nosotros como adultos, ahora si nos ponemos a pensar y vamos un poco para atrás, tampoco tuvimos demasiadas herramientas no nos brindaban mucha educación en lo que tiene que ver con la sexualidad, el conocimiento de la sexualidad y lo que tiene que ver con un desarrollo saludable, y después lo que estamos también hablando acá, que tiene que ver con el abuso de un niño, ¿no? Creo que nos interpela como adultos porque justamente ahí es donde está el primer problema a resolver. ¿Por qué a nosotros estas situaciones nos generan tanta dificultad de abordarla? Y creo que también porque muchas situaciones tal vez no fueron resueltas de tiempos anteriores, ¿no? Que sí será importante que todos como adultos podamos como elaborar o procesar lo que no nos haya gustado, y no hablo solo de abuso, no hablo de situaciones que pueden ser complejas en la niñez, para poder después acompañar mejor a nuestros hijos, o también desde el ámbito educativo acompañar mejor a esos niños que van todos los días a las instituciones. Lucía, contemos brevemente la historia, ¿no? Porque lo que transcurre es, van a estar viendo imágenes en la transmisión en la web de algunas páginas del libro, justamente. Ahora le pedimos a Felipe Penades, nuestro operador de video, que allí las ponga, pero lo que se da en el libro es una historia de un niño, Manuel, que espera en el parque a su amiga Isabel, ¿no? Y como siempre, la espera para jugar en la hamaca, pero Isabel no está en el tobogán, ni tampoco en el sub y baja, donde aparentemente suelen encontrarse, y la ve, la descubre después, retraída ahí, como retirada en un árbol y en solitario, ¿no? Y ahí aparece un hada que se pone a hablar con Manuel, justamente, y es una hada como mágica. ¿Por qué apelaste a un hada como para traer el tema? Bueno, me gustó la idea que fuese un personaje como entrañable, que los niños, las hadas protectoras, es como que les pueden llegar a sentir empatía muy rápidamente. Y también quería poner como un personaje medio universal para que luego, a lo largo del libro, ellos puedan interpretar a ver quién es esa hada en sus vidas. O sea, quién es esa hada protectora, que puede ser desde su mamá o una tía o bueno, en fin. Creo que era algo llamativo para captar también su atención. Y bueno, y ella es la que las enseña. No quería como que la persona que les enseñara estas cosas fuese alguien, una figura muy definida como la mamá o tal. Y sí, fue por eso, básicamente. ¿A partir de qué edad entienden que se podría leer el libro con los niños? 3 años. Sí, ¿no? 3 años. En realidad lo pensamos de 3 años a 10 años. También en el mismo libro hay también como sugerencias de cómo acompañar la lectura, el encuentro, porque apostamos al encuentro con los niños, y que el libro sirva como una herramienta también para ir fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos, ¿no? Que va más allá de la historia, y generar esos espacios de encuentro. Sabemos que la lectura genera espacios de encuentro con los niños, genera inquietudes, genera preguntas. A veces nos piden que nos leamos el cuento muchas veces, el mismo cuento, ¿no? Y ahí uno va como también teniendo una pista de lo que nuestros hijos pueden necesitar. Entonces, si bien está dirigido desde niños chiquitos de 3 años, tal vez la forma de lectura, obviamente, con niños de 3 años sea distinta a la de un niño de 9, 10 años, que se le puede dar un tiempo de lectura individual y después estar atento a los que puede surgir, ¿no? Ahí está como también la creatividad de nosotros como adultos para acompañar esa instancia. No lo dijimos expresamente, pero bueno, esta hada resulta, esta hada mágica que decía Lucía, bueno, es la que pone el tema, la que lo que hace es hablarles de la importancia de establecer límites con su cuerpo, ¿no? Y de que hay partes privadas de su cuerpo que nadie las puede tocar. Y bueno, y después la cuestión es por qué Isabel, ¿no? Por qué esa amiga está retraída. O sea, sí. Acá se pone de manifiesto que ella pasó por una situación de alguna forma de este tipo, ¿no? O sea, lo que es, porque no queda solo en la prevención, claro, sino que van a concretamente lo que es vivirlo, ¿no? Sí, nos parecía muy importante
que hubiese una víctima en el libro, porque también queremos, porque probablemente algún niño que lea el libro quizás sufrió por algo así, lo queremos animarlos a hablar, a que no sientan culpa, porque muchas veces también sos, ponele una víctima muy chiquitito, pasa algo, no te das cuenta, luego empezás a dar cuenta que eso fue un abuso y te sentís culpable porque sentís que de cierta manera vos tuviste el consentimiento ante eso, entonces como que surgen bastantes cosas, entonces queríamos eso, que si algún niño lo leyera no se sintiera culpable, que a veces puede pasar que alguien te diga que te obliga a hacerte algo y te amenace y que en ese momento te quedes paralizado. Lo dice así, a ver, acá tengo un fragmento, ¿no?, de lo que le dice la hada. Isabel, a veces alguien puede pedirte que guardes un secreto porque está haciendo algo malo y no quiere que nadie lo sepa. Pero recuerda, no debes quedarte callada. Hablar sobre lo que te preocupa te ayudará a mantenerte a salvo y feliz, le dice la hada, ¿no? Pienso también, a ver, cuando hablamos de la importancia que tiene esto para los niños en la formación y en que sepan establecer los límites de su cuerpo, es porque la mejor forma, claramente, de evitar un abuso es, y el primer círculo protector son ellos mismos cuando no se callan, ¿no? Y cuando ante un adulto que quiere cometer un abuso, dicen, no, ¿qué haces?, ¿no? Exacto. Es la forma más, el primer resguardo que se puede tomar, ¿no? Sí. Porque ese adulto claramente va a quedar en evidencia, ¿no?, ante un niño que sabe que eso no está bien. Sí, sí. Pero también a veces sucede que se da esa situación de paralización, ¿no? Que uno queda como en una situación que si no se brindan las herramientas adecuadas, tal vez no puede dar la respuesta en el momento. Que también un poco lo que decías, estas situaciones de abuso a veces nos enteramos mucho tiempo después. Lo ideal, obviamente, y lo que aspiramos, creo, con el libro, es que justamente se dé esa respuesta que vos decís. Pero sabemos que en los hechos hay un destiempo en el develamiento que es importante y que ese daño se va acumulando. Entonces apostamos justamente a eso, a que el niño pueda como identificar sus emociones rápidamente en lo que refiere al abuso y en lo que refiere a otras situaciones de la vida y desafíos que nos ponen la vida diariamente, para que después también como adulto pueda tener un mejor desempeño, ¿no? Porque creo que eso también se aprende desde los primeros momentos, a decir que no, a saber lo que a uno le gusta, a poder decir que no si no nos gusta algo, a poder decir que no si no queremos ir a un lugar, y a saber que podemos pedir ayuda, que creo que ahí la otra dimensión del libro, que estamos para ayudarlos, que hay adultos que estamos para ayudarlos, y capaz que si son, que no es uno, que hay varios, y ahí incluimos también, nos parece que un poco la sugerencia con los padres también es incluir a los lugares por donde circula el niño, ¿no? Que también hay adultos en la institución educativa, que muchas veces estas situaciones se develan en instituciones educativas, que pueden ayudarlos, que pueden darles una respuesta, pero ahí también tenemos que pensar nosotros como adultos cómo dar esa respuesta. Entonces, por eso también apostamos al trabajo primero de nosotros, ¿no? Podemos ponernos a conversar sobre el tema y qué pasa si un niño me cuenta algo así, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque cuando tampoco estamos preparados para escuchar eso, ahí ya vamos por un camino muy complejo. Uh-huh. Lucía, ibas a agregar algo. No, que la importancia, o sea, de establecer límites para después la vida adulta, y no, porque luego como mujer también te vas a cruzar en situaciones que vas a tener que establecer límites claros, o sea, que de chiquititos, no solo para evitar el abuso, sino otras situaciones más grises que también uno tiene que aprender, digamos, a decir que no a las situaciones que no quiere vivir y que se siente incómodo. Ahora volvemos sobre eso, pero quería preguntarte, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que le surgieron a la hora de hacer el libro? Bueno, un desafío fue el hecho de elegir poner a una víctima en el libro, ¿no? Porque, nada, no es algo como bastante delicado, pero dijimos, sí, hay que ponerlo. Y después también el tema de poner las partes privadas de los adultos, estábamos en la duda, pero nos parecía importante porque a veces el abusador puede pedir que lo toquen, entonces los niños tienen que aprender también las partes privadas de los adultos. Y sí, fue todo como gracias a Dani, que me dio el respaldo, y lo hicimos en conjunto, pero nada, no fue como fácil armarlo por eso, ¿viste? Porque es un tema delicado, pero prácticamente esas dos cosas fueron las más difíciles quizás, uh-huh, a la hora de... Sí, lo del cuerpo del adulto también nos parecía importante incluirlo
para diferenciar, ¿no? Que un niño no es lo mismo que un adulto, porque ahí también en esa simetría que hay dos dibujos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tu cuerpo hay partes que son privadas y que nadie debe tocar, y aparece, ¿no? Boca, pecho, vulva, cola. Y después las partes privadas de los adultos, y también se ven 2 imágenes, también con las distintas partes. Pueden ser un poco diferentes a las niñas y los niños, es lo que señala, ¿no? Como bien claro para que lo tengan presente. Sí, porque nos parece, el libro también está pensado en un enfoque de derechos de la infancia, y nos parece importante que la niñez es la niñez y la adultez es otra etapa. Entonces, diferenciar y que cada uno pueda estar en su rol es lo que ayuda también a que estas situaciones no sucedan. Y a que los niños puedan darse cuenta y colocarse en el lugar de niños, porque a veces cuando los adultos no cumplimos bien nuestra función, se pueden dar, en los roles se pueden dar confusiones que generan también situaciones complejas. Entonces nos pareció muy importante enfatizar la niñez, ¿no? Los niños son distintos a los adultos y los adultos los tenemos que cuidar y estamos para ayudarlos. La parte gráfica, obviamente los dibujos tienen un rol muy importante, ¿no? Sí, sí. En un desafío de este tipo. Sí, o sea, no podía hacer algo muy caricaturesco porque los cuerpos era muy importante que aparecieran bien las proporciones y todo, entonces fueron como dibujos muy lineales, muy claros. Perfecto. Y hay color. Sí, son como llamativos. Son como llamativos, ¿no? Porque ahí en los cuentos de niños siempre llaman o sea, capaz que es la forma de alguno de los más chiquitos de entrarle por ahí, ¿no? Claro, tal cual. Enseguida, después de la pausa, les planteo alguna pregunta que llega de los oyentes y también me cuentan a ver la receptividad, y hablamos de estas recomendaciones de lectura para madres, padres y cuidadores, porque el libro termina así, termina con eso, ¿verdad? Con recomendaciones para cómo acompañar esa lectura. Enseguida continuamos conversando sobre Aprende a cuidar tu cuerpo, este libro justamente que busca ser una herramienta para abordar con los niños la prevención del abuso infantil, una temática delicada pero crucial. Estamos con Lucía Nieto Salazar, realizadora audiovisual, guionista, ilustradora y creadora, autora del libro, y Daniela Gómez, que es psicóloga especializada en abuso sexual infantil y quien justamente también estuvo involucrada en el proceso creativo y en el asesoramiento sobre la temática. A través de una historia escrita e ilustrada dirigida a niñas y niños de 3 años en adelante, el libro Aprende a cuidar tu cuerpo se propone un recorrido que aborda la amistad, las emociones, el autoconocimiento, la importancia de pedir ayuda, el aprender a decir que no, así como a identificar a los adultos que los cuidan. Cada niña y niño podrá reconocer en su vida quién es su hada, mamá, papá, la maestra o cualquier otra persona que ella o él, en compañía de la lectura con el adulto, identifique en ese rol. Eso es lo que dice el propio texto en esta parte, en el epílogo escrito por Daniela Gómez, que es justamente psicóloga especializada en abuso sexual infantil y quien estuvo formando parte del proceso creativo. Estamos hablando con ella y con Lucía Nieto, que es realizadora audiovisual, guionista, ilustradora y autora de Aprende a cuidar tu cuerpo. Tengo preguntas para trasladarles, pero quería preguntarles por un tema que no es sencillo a veces de abordar con los niños, ¿no? ¿Cómo se aseguran del tipo de abordaje en cuanto a, por un lado, hacer llegar claro el mensaje, ¿no? De los límites del cuerpo? Por ejemplo, ¿no? Estoy mirando acá, si alguien quiere abrazarte y tú no quieres, di que no. Si alguien quiere darte un beso y tú no quieres, di que no. Hay otras partes donde, por ejemplo, es, bueno, bien explícito, ¿no? Dice tus partes privadas nadie puede mirarlas, ni tocarlas, ni fotografiarlas, ni grabarlas, ni tampoco hacer cosquillas o jugar con ellas. Ningún extraño ni alguien de confianza, ni ningún familiar. Son solo tuyas y es importante cuidarlas y protegerlas. Si alguien quiere hacer algo, recuerda, di que no. Pero ¿cómo encontrar el equilibrio entre ese punto y, por otro lado, también no transmitirles excesivos miedos y desconfianza de absolutamente todo lo que los rodea, ¿no? Porque es como un delgado equilibrio, ¿no? Entre preocuparlos demasiado
y crear una sensación de desconfianza y de que al final en realidad estamos llenos y rodeados de gente mala, malvada, ¿no? ¿Cómo lo manejaron eso? ¿Cómo lo abordaron? Sí, en realidad en el libro es como que nunca se le dice a un niño tener cuidado con tal persona o con esto, o desconfía, sino que en realidad apuntamos a que sus partes privadas nadie las puede tocar y a que ponga límites sobre su cuerpo en cosas sencillas. Sí, y también como la diferenciación de lo que tiene que ver con Habla un poquito más sobre el micrófono. Con el cuidado desde el amor, ¿no? Y desde el respeto al cuerpo del niño, porque también en el libro se incluye como lo que tiene que ver con los controles con el pediatra, cuestiones que son de la vida cotidiana y del cuidado. Por eso creo que lo que intentamos es, porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos, la idea no es generar una alarma, ¿no? Ni que el niño esté con temor de todo lo que pueda haber en el mundo adulto, pero sí que hay un cuidado y un respeto desde el amor y desde desde que viene desde lo más profundo, digamos, de los adultos, a que ese niño se pueda desarrollar saludablemente. Y después, lamentablemente, sí hay situaciones donde hay un aprovechamiento de ese cuerpo, ¿no? Del niño. Entonces nos tratamos de en la historia integrar esas dos posibilidades, ¿no? Lo cual, claro, no es sencillo por lo que hablábamos al principio también, porque claramente la lectura es muy distinta a la lectura que puede hacer un niño que, por suerte, no es víctima de un abuso sexual infantil, de alguien que sí lo es, ¿no? O que lo fue, ¿no? Exacto. Donde claramente sus temores y sus desconfianzas van a ser otras. Sí, y que tiene como que reconstruir también, amigarse con el mundo adulto que le falló, ¿no? Ese es como otro proceso. Y tal cual, la lectura del libro también, los emergentes van a depender de la vida de cada niño. Pero sí me parece como súper importante esto que decís, que la idea no es buscar generar una alarma en la situación, sino que el niño sepa que nos puede pedir ayuda, sepa que estas situaciones se resuelven, sepa que si no hay una persona disponible siempre va a haber otra. Pero por eso vuelvo a repetir, y nosotros sepamos cómo responder, porque si no ahí la cadena falla. Tengo preguntas. Nora dice, por ejemplo, respecto a la transmisión actual, si el niño pregunta por qué no se puede tocar las partes privadas, como por ejemplo la boca, dice, ¿cuál sería la respuesta? En realidad, creo que también en esto de conocer el cuerpo, hay desde pequeños, hay zonas que son íntimas, que tienen que ver también con el conocimiento y con la intimidad de cada uno. La boca, en realidad, también la pusimos como una zona, y sabemos que es un tema que ha generado capaz controversia o intercambios en el mundo adulto, pero entendemos que la boca es una zona erógena que puede producir sensaciones corporales en el niño que tal vez no pueda manejar. Entonces enfatizamos que tal vez los besos en la boca no sean adecuados en los niños, porque está dentro de las zonas erógenas, definido como una zona erógena que genera sensaciones que el niño después lo desborda. Qué fuerte los mensajes después que llegan, ¿no? Imagino que les ha pasado. Sí, muchos recibí. Van 2 meses más o menos de la publicación. Han encontrado varias historias de personas que o fueron víctimas y se vieron reflejadas en el libro. Sí, o sea, nos han llegado mensajes por privado al Instagram de, conocidas mías diciéndome gracias por el libro, yo fui abusada. ¿No? También otras mujeres que directamente en un comentario de algún reel ponen, yo fui abusada, es la primera vez que lo estoy contando. También la anécdota de una madre que me escribió y que me contó que cuando estaba leyendo el libro con la niña, cuando llegó a la parte al final, la nena le confesó que la habían tocado. Sí, es impresionante la cantidad de casos que hay de abusos y de mujeres que aún no han hablado. Estaba mirando, a ver, por ejemplo, para traer un comentario más. Laura dice, felicitaciones por haber tenido la iniciativa de escribir un libro así. Es fundamental enseñarle a nuestros niños a cuidarse. Fui víctima, o soy víctima, dice, de abuso cuando era niña. Y lo peor fue que los demás me hacían sentir culpable. Tenía 7 años y nada sabía de seducción, pero me hicieron ocultarlo y sentirme culpable durante muchos años. Por suerte ya no lo siento y lo primero que hago cuando
sé de alguien que pasa por eso, es decirles que no se sientan culpables, que nada tienen que ver con los niños, con las mentes retorcidas de los mayores. Y Bueno, manda las qué fuerte. felicitaciones. No, felicitaciones a ella, porque en realidad la fortaleza de los niños cuando no se les da una respuesta adecuada, cuando cuentan o se los culpabiliza, es aún mayor, ¿no? Después de desarrollarse como adultos saludables y poder ver esta situación con la claridad que la ve, es súper admirable. Patricia dice, como psicóloga puedo aportar que a veces las niñas y los niños víctimas de abuso sexual son amenazados por los abusadores si cuentan algo. Se les dice, por ejemplo, que sus padres no los querrán más por malos, por mentirosos. Se les llega a mostrar armas, dice. Por todo esto creo que el foco debe estar puesto en que el niño o la niña cuenten luego lo que pasó, lo que les pasó. Que su madre, su padre o quien sea siempre les va a creer y siempre los va a querer. Cuenten lo que cuenten. Y dice, celebro la existencia de este libro, debería ser leído en las escuelas y felicitaciones. Les mando. Gracias, totalmente de acuerdo con la pelea. ¿Está pensado sí para las escuelas también? O sea, Sí. para salir de una lectura más íntima que puede ser, bueno, a ver, como padre, ¿me siento para encarar este tema? O sea, siento que tengo las herramientas ya como para poder conversarlo, para propiciar una charla. ¿También está pensado para docentes? Sí, sí, Y absolutamente. para que lo puedan trasladar a la clase. Sí, porque aparte yo mismo cuando quise crear el libro dije, este libro tiene que llegar a todos los niños y más a aquellos a los cuales quizás no se les proporciona herramientas. Y siento que si están en las escuelas tiene un mayor alcance a muchos niños que quizás en sus hogares no se les dé herramientas de autoprotección, por ejemplo. Estoy mirando otros mensajes. Dice Alicia, con el mensaje de nadie me puede tocar, dice, mi nieta no se dejaba ayudar cuando iba al baño en un cumpleaños, por ejemplo, siendo chiquita. No es fácil el equilibrio en el mensaje. No, claro que no. Nadie nos puede tocar si no nos está cuidando, ¿no? Obviamente hay niños chiquititos que de 3 a 5 o 6 años que necesitan todavía nuestra ayuda, pero la idea es que esa ayuda cada vez vaya siendo menor para que también el niño logre esa autonomía. Claro que no es un equilibrio sencillo a llegar, pero sí es importante que el niño pueda identificar cuando ese tocar tiene otra intencionalidad que no es el cuidado. Vos decís, el niño puede identificar, a ver, como psicóloga especialista en el tema, ¿cómo parece tan claro? ¿Cómo se puede saber que efectivamente el niño puede identificar una cosa con la otra? O, por ejemplo, porque está también la duda, ¿no? El hecho de que haya leído o que si uno comparte este tipo de reflexiones, de nadie te puede tocar y demás, bueno, ¿qué puede decir, qué puede contar luego? Uh-huh. En realidad, lo que sí está claro es que los niños, cuando suceden situaciones abusivas, nos dan indicadores, nos dan pistas de que están sufriendo. Entonces, capaz que si tienen herramientas adecuadas y tal vez también depende de la edad, ¿no?, de desarrollo, logran develar la situación de determinada forma. A veces no lo logran develar con el relato y a veces lo develan con algunas pistas que nos van dando de que hay un sufrimiento psíquico. La situación de cuidado, de bañarlos y cuidarlos y ayudarlos y estar ahí como adultos no genera un sufrimiento psíquico. El abuso sí. Entonces, ahí es el cuerpo del niño, más allá de que tal vez no pueda entender bien lo que le está pasando, de alguna forma siempre expresa ese dolor. Y ahí es también como adultos que tenemos que estar atentos a esos indicadores de sufrimiento, que no quieren decir que porque esté sufriendo tiene que haber un abuso. Pero si hay angustia, si hay algo que el niño está expresando, algo está pasando, ¿no? Y los niños son como, siempre tienen la forma de hacernos llegar el mensaje. A veces nosotros como adultos nos cuesta más darnos cuenta. Miro acá otro mensaje, dice, como tío me parece que se nos está demonizando. Tampoco me parece bien que el ejemplo siempre se apunte a las niñas, cuando también existe el abuso para con los varones. Hay veces que hay que generalizar, víctimas y victimarios pueden tener cualquier rostro. Lo primero es en referencia a que no se nos incluya como referente, dice, supongo que en relación a los tíos, ¿no? Y todos sabemos que es una imagen de confianza y muy fuerte. No, claro, el entorno adulto del niño, tiene, por suerte el niño puede tener figuras que son de apego y cercanas. Lo que me parece que es importante es que los niños a veces también nos van
cuando hay algo que no les gusta, no quieren ir con esa persona. Ujú. Se trata de eso, y celebro que estén los tíos, estén los abuelos, y hay momentos que son inolvidables para ver esa niñez. Lo sí cierto, y lejos de demonizar, lo cierto es que cuantitativamente los abusadores son del núcleo familiar o personas de confianza, a veces muy cercanas al entorno. Y eso es un dato científico, y lamentablemente la cantidad de situaciones que hay suceden. ¿Por qué? Porque se da también, hay una construcción de ese vínculo, de esa simetría, ese poder que ejerce también este adulto, que va generando una confianza en el niño, y de esa manera también puede perpetuar su conducta abusiva. No es casual que tampoco sea una persona cercana, es también, lamentablemente, y es difícil como pensarlo, ¿no? Dentro de la lógica nuestra, pero es también el accionar de estas personas. Me quedé pensando, nos quedaba hablar de las recomendaciones de lectura. ¿Por qué decidieron eso, incorporar recomendaciones de lectura para madres, padres y cuidadores? Un poco, bueno, en este intercambio que fuimos teniendo con Lu, me parecía importante incluir, y ahí Lu estuvo de acuerdo, como lo que este tema genera en nosotros, ¿no? Que por lo que vemos genera muchas cosas, y preocupaciones y temores, y todavía seguimos pensando cuál es el camino correcto para ayudar mejor a nuestros niños. Entonces queríamos como abrir un canal de comunicación con los adultos, que en realidad también Lu lo continúa por las redes sociales, y que ha estado muy bueno. Ahí está, no queda solo las recomendaciones en el libro, sino, y además piensan seguirlo. O sea, está en las redes sociales, hay otro canal de comunicación, ¿no? Sí, hicimos reels con Dani, como también más enfocados a los adultos. Pandora Editorial, los invito a que sigan. También está la página web, que también tenemos otros videos. Y sí, la idea es acompañar el libro con otro material complementario que pueda apoyar a los padres. Decías ahí, Pandora Editorial, ¿se creó especialmente para publicar el libro, Lucía? Sí. ¿Y qué tal ha resultado la experiencia? Bueno, bien, o sea, como primera experiencia bastante bien. O sea, estoy muy contenta, la verdad, porque las devoluciones que he tenido son muy positivas. La verdad que el libro se estaba vendiendo bastante bien, entonces estoy contenta. Quienes quieran acceder, ¿cómo pueden llegar a él? Bueno, está en varias librerías del país, en Instagram, en Historias Destacadas Librerías, pueden ver en todas las librerías donde está. Si no, en Mercado Libre también lo pueden adquirir. Perfecto. Mira, hay quienes también... Hoy hablábamos de, por ejemplo, la situación que narra de cuando uno va al doctor, ¿no? A veces dice, a ver si lo dejé marcado, pero vos te acordarás, Lucía, cómo es el diálogo, ¿no? Que claro. Le dice, el hada le dice, bueno, a veces vas al doctor y el doctor tiene que revisar alguna de tus partes íntimas, pero lo va a hacer pidiéndote permiso y al lado en presencia de alguien de tu confianza, ¿no? Dice en este caso Eduardo, soy médico pediatra y neonatólogo y siempre me enseñaron que al controlar un niño o niña o adolescente debe ser realizado frente a un adulto referente de su confianza y agradecimiento que se refleja hacia nosotros los médicos. Buen tema y buen libro pedagógico para... O sea que también él como médico, ¿no? Quiero decir, se siente reflejado. Bueno, felicitaciones a ambas y volvemos a conversar seguramente después más adelante a ver también qué pasa cuando este libro empiece a crecer también y se vuelva tema de conversación en las escuelas, en los centros de enseñanza, donde se ponga más todavía el tema arriba de la mesa y se quiten tabúes, ¿no? para hablar al respecto. Así que gracias a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Lucía Nieto Salazar y Daniela Gómez, autoras entonces de Aprender a cuidar tu cuerpo. Gracias.